el octavo día de conferencia por Semana Santa. Resurrección de Jesucristo. Sí.
Outside
Y pensemos en ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Dios. La cruz del Calvario. Que nos hace libre en este momento. Libre para poder predicar su palabra. Para llenar la tierra de su gloria. Libre para poder cantar y adorar. Señor, te damos gracias por todo eso.
Pero no hay nada que podamos hacer, Señor, para poder pagarte. No hay nada que se compara a ti, Señor. Tú eres el Rey eterno, que gobierna por los siglos de los siglos, Padre. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos perdones cualquier falta que te hayamos cometido, Señor. En lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que nos convoque en nuestra alma. Queremos presentarnos ante ti, Padre bendito, con toda nuestra alma limpia, con nuestro corazón limpio, Señor. Queremos alabarte, y permite que tu palabra sea llena en nuestros corazones. Una vez más queremos cantarte. En los cielos, gracias, Padre Celestial, por esta mañana increíble. Por poder de nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermana. Gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado. Gracias, mi Dios, porque nos permite estar cada uno de mis hermanos aquí reunidos, bendito Dios, recordando, mi Dios amado, ese sacrificio, bendito Dios, tan grande, eterno Dios. En esta mañana, bendito Dios, gracias por cada uno, mi Dios amado, las alabanzas y elevadas, Padre bendito, y esperamos, mi Dios, creyendo siempre, Padre bendito, que hayas llegado con olor grato y fragante a tu misma presencia, bendito Dios. Padre amado, te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios, sabemos, Padre amado, que los vendemos, Padre, sea perdonándonos, sea limpiándonos, Padre bendito, a cada uno de nosotros, Dios, si no es de una forma de Dios, Padre, pero te ofendemos, porque Dios es un Dios 3 veces santo, mi Dios amado. Que su Espíritu Santo, mi Dios, sea siempre redarguyéndonos, Padre amado. Que su Espíritu Santo, mi Dios amado, nunca nos abandone, Padre. Que nuestras copas, Padre bendito, estén rebosando del Espíritu Santo, Padre amado. En esta mañana, bendito Dios, este culto precioso, bendito Dios, lo ponemos en sus manos, soberano Dios. Que esté tomando control, como ya lo ha hecho al principio a mí, mi Dios. Pero una vez más yo te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Cuida, mi Dios bendito, a los jóvenes, Padre del ministerio de alabanza, Padre amado. Sea usted con ellos, Padre bendito, cada día, mi Dios, usándolo como está haciendo, mi Dios. Que sea un instrumento grande en sus manos, Padre eterno. Protéjalos, mi Dios amado, de todas hechanzas del mal, Padre bendito. Todas hechanzas de Satanás, Padre eterno. Sabemos que todos somos atacados, Padre. Pero, mi Dios amado, sabemos que si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre bendito? En sus manos ponemos, mi Dios, de los jóvenes del ministerio de alabanza, Padre bendito. Asimismo, Padre amado, Padre bendito, los maestros, mi Dios, de discipulado, de niños, de jóvenes, de adultos, Padre. Sea usted, mi Dios amado, cada uno de ellos, Padre, dándole sabiduría, Padre bendito, para que su palabra sea enseñada, Padre amado, y sea sembrada en cada uno, mi Dios, de las personas, Padre bendito, sobre todo los niños, mi Dios.
Yo sé que ellos están creciendo, ellos son el futuro de la iglesia, Padre bendito. Hay predicadores, mi Dios. Hay diáconos, Padre. Ay, mi Dios, para que se alaben su nombre, Padre bendito, para que no pueda alabanza, Padre amado. Sea dando sabiduría a cada uno de sus padres, de sus abuelos, Padre, para seguirlos guiando en su camino, bendito Dios. Cuide los maestros, Padre amado, en el nombre de Jesús lo pido, mi Dios bendito. De la misma forma, mi Dios eterno, nuestro pastor, Padre, nuestra hermana Miriam, Padre amado, la familia pastoral, pongo en sus manos, bendito Dios. Que usted sea con ellos, Padre amado, bendiciéndolos en la vida, mi Dios. Sabemos, Padre, que todos tenemos tentaciones, pero usted está ahí, mi Dios amado. Dice que usted no tenta a nadie, Padre, pero usted sabe librar de las tentaciones, Padre bendito. En el nombre de Jesús les pido por la familia pastoral, bendito Dios, bendiga grandemente, Padre eterno. Ahora, mi Dios, la Santa Cena también ponemos en sus manos, mi Dios. Hoy día es un día, mi Dios amado, lleno de bendiciones, Padre, como todos los días, pero el domingo, mi Dios amado, usted saca todos los días, Padre. Bendito Dios, recordar, mi Dios amado, la Santa Cena, Padre bendito, sea usted, mi Dios amado, con cada uno de nosotros que seamos dignos, Padre, de cenar, bendito Dios, digno, mi Dios amado, de estar, bendito Dios, compartiendo el pacto que usted hizo, mi Dios amado, en la cruz del Calvario, Padre bendito, la alianza, Padre eterno, bendiga grandemente, soberano Dios, la prédica de su palabra, Padre eterno, sea hablándonos a cada uno de nosotros, Padre, y que nosotros estemos siempre con los oídos dispuestos, mi Dios, para oír de su palabra, para oír usted hablando por medio de nuestro pastor, bendito Dios, y que la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, como el salmista dijo, Padre, que en nuestro corazón hemos guardado tu dicho, mi Dios, para no pecar contra ti, para no ofenderte, Padre bendito. Padre amado, sabemos que nadie estamos libres, pero usted está ahí, Padre amado, por medio de su Santo Espíritu, recordándonos, Padre amado, Padre, y que siempre estemos, mi Dios, a puertas con usted. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, Padre. Todo lo que está escrito se está cumpliendo, Padre bendito. Ayúdanos a estar siempre, como usted dijo, mi Dios, a sus discípulos que estén velando, mi Dios amado, y orando, Padre. Padre amado, una vez más, Padre bendito, este culto dejamos en sus manos, sea usted bendiciendo, sea usted con cada uno de nosotros, Padre. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, y en ese mismo nombre le damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Seguimos alabando a Dios. Llegamos a la lectura bíblica, mis hermanos. Pueden tomar sus Biblias. Queridos hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Abramos vuestra Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 24, los versículos desde el 1 hasta el 12. Hacemos reverencia a su palabra y nos ponemos de pie. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La resurrección. Abramos vuestra Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 24. Vamos a ver los versículos del 1 al 12. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra y, volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén, hermano. Tomen asiento en la meditación de la palabra de nuestro pastor. Los niños, por favor, pasen a su culto. Lleven todo lo necesario: sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas, las Biblias. Todos los niños, por favor. Y los niños que se quedan aquí, tengan la bondad de tenerlos en sus piernas, sujetos, amándolos, apapachándolos, pellizcándolos, aconsejándolos. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al último día de la Semana Santa. Ha sido una semana de edificación, pero llegamos al domingo de resurrección, es decir, el domingo de gloria, el domingo de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren la ironía de las personas. El día Viernes Santo es cuando celebran todo el mundo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para la gente es el día más solemne, el día más respetado y celebrado por los religiosos. Este día viernes lo guardan con tanto respeto que pareciera que fueran verdaderos cristianos. Y a la verdad, el día domingo de resurrección, que deberíamos hacer una fiesta, como el niño que está haciendo ahí fiesta, a gritos, diciendo aleluya, gloria a Dios. Hermanos, no se celebra. Gracias a Dios por nosotros que estamos aquí, ustedes y yo. Pero la mayor cantidad de personas ahorita están en la playa. Bueno, no, hoy día no, porque no pueden ir a la playa. De paseo, con la familia. Y algunos hasta alegres porque estamos confinados y no nos podemos mover. Pero este día domingo de resurrección es la culminación del sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Sin resurrección no había salvación. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe era vana, nuestra doctrina vana,
ningún sentido llamarnos cristianos. Veamos lo que dice en 1 de Corintios, el capítulo 15, versículo 14. 1 de Corintios, el capítulo 15, el versículo 14. Amén, mis hermanos. Desde el 12 leamos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, estoy en el capítulo 15, 12. Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces dice Pablo, y si Cristo no resucitó, ¿qué es? Vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero bendito sea el Señor que Él resucitó, entregó su cuerpo por nosotros, en propiciación de nuestros pecados. Fue golpeado, fue molido, fue crucificado, derramó su sangre para limpiarnos a nosotros y darnos la vida eterna. Cuando yo entendí eso, yo no podía estar tranquilo. Algo tenía que hacer por aquel que murió por mí. Algo tenía que hacer. No podía quedarme con los brazos cruzados. Hubo un hombre que murió por mí para darme vida eterna. Luego estudié de la cruz y aún sensibilizó aún más mi corazón al saber que era un instrumento para los condenados a muerte y a los más viles delincuentes. Yo no podía ver una cruz. Sin sentir mi dolor por alguien que murió por mí. Basta que yo vea una T, ya era una cruz para mí, y me recordaba mi responsabilidad ante ese Señor, ante ese Dios que no escatimó ni a su Hijo para darnos la vida eterna. Siempre debemos recordar eso. Y a veces nos olvidamos y vivimos como que nosotros nos merecemos todo, como que nosotros lo hemos ganado. Nosotros no hemos hecho nada para ganar la vida eterna. La vida eterna es gratuita. Solo tenemos que entregar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo pagar. No puedo hacer nada por todo lo que hiciste por mí. Y en un momento de silencio solito me vino la respuesta: te voy a servir de aquí para adelante. No quiero saber nada de problemas del mundo, nada de placeres, nada de deleites. Solo quiero hablar de tu palabra. Es la única forma que nosotros podemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Vivir una vida santa, agradable delante de Él, y no vivir una vida a nuestro antojo. El Señor nos pide a nosotros que seamos como Él. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro, el capítulo 1.
los versículos 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Jesucristo ha resucitado y ha cumplido su palabra. Y cuando hagamos una promesa de seguirle, cumplamos la palabra. Y hagamos lo que Él nos pide, que dice que seamos nosotros santos porque Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Santos como padres, santos como hijos, como patronos, como vecinos, como empleados, santos de toda vuestra manera de vivir. Y de esa manera nosotros estaremos siendo recíprocos con nuestro Señor. Pero ¿cuántos hogares están ahora juntos por costumbre? ¿Cuántos hogares están solamente por interés, destruyendo a los hijos, enseñándole un Cristo que según los padres resucitó, pero no habita en sus corazones, y los hacen simplemente religiosos? Esa tumba vacía que las mujeres vieron, veamos en San Lucas capítulo 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con él, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Eso es imposible para la humanidad comprender, que Cristo había resucitado. Pero era una buena noticia, y esto es una buena noticia para nosotros y para los que no han recibido a Cristo como Salvador todavía. Es la mejor noticia que podemos nosotros recibir, y tenemos que comprender. Dice en el 24:10, miren que eran mujeres, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Por qué no fueron los discípulos? Y fueron algunas mujeres. Miren la diligencia que es. Un gran valor que tiene la obra del Señor las mujeres. ¿Saben quiénes están pagando este templo? Por lo menos el 60% es del trabajo de las mujeres. De varones yo creo que estamos unos 2 o 3. Somos más o menos entre 7 u 8 mujeres y 3 varones. Yo sirvo solamente para darle los cafés y darle los demás, pero ellas son las que trabajan. Varones, involucrémonos más. ¿Por qué les permitió a las mujeres ver este evento? Son diligentes. Ellos no se quedan pasivos. Ellos se mueven. De inmediato fueron a decirle a los discípulos lo que había acontecido. Y si hubiera llegado Pedro, ¿qué hubiera dicho? Ya qué bueno, resucitó, y ahí se sentaba y no decía nada. Al
Alguna vez escuché a un chistoso que decía que por qué le permitió ver a las mujeres que habían resucitado. Decían que a ellas no se les cocina nada en la boca. Todo bueno. Y la mayor parte de los evangelistas en esta iglesia son mujeres. Que Dios nos las bendiga a cada una de ellas. Este mensaje vamos a analizar. Vamos a ver qué significa este domingo de resurrección. Busquemos en el Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Amén, hermanos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba profetizado que el Mesías sería bajado en una tumba y que no iba a él ver corrupción. ¿Y cómo era posible? La única forma, resucitando. Y su cuerpo muerto no quede en una tumba. Se ha cumplido la promesa. Él resucitó. Cosa difícil de cumplir, pero Él lo hizo. Al tercer día salió del sepulcro. Y si Él pudo resucitar y cumplió su promesa, podemos estar seguros de que todas las promesas que Él nos ha hecho las va a cumplir. No estemos nunca angustiados ni desesperados. Él cumple sus promesas. Miren lo que dice en Isaías 43. Isaías capítulo 43, del versículo 2. Amén, hermanos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te llegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu Salvador. Jamás nos va a dejar solos. Y hasta ahora lo ha cumplido. Y nosotros podemos ver en esta misión que hemos emprendido, levantar una iglesia aquí. Y su presencia ha sido real. Sigue creciendo la iglesia. Hemos orado por los enfermos y Dios nos ha sanado. Hemos hecho todo lo que Él nos manda y nos ha bendecido. Él cumple las promesas. También miren que este mensaje nos trae esperanza. Ayer yo conversaba con algunas experiencias de personas que murieron estando yo al lado de ellos. Me llamaban porque iban a morir. Y ellos daban testimonio de que Jesús les venía a ver, que veían una luz blanca y se dirigían hacia ella. Caleb vuelve donde la abuelita y vemos la palabra de esperanza que Dios nos da a través de su palabra. Busquemos en San Juan, el capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Y leamos los versículos 17 en adelante.
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Miren qué palabras de esperanza y de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no creerle? Luego dice Marta, le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo nuevamente Jesús, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, la tumba no es el final de todo. La tumba solamente es el punto intermedio entre la muerte y la resurrección. Porque cuando vemos una tumba, al menos cuando yo no conocía a Cristo, no la quería ver ni de lejos. Peor comprarla. Yo voy a comprar una tumba. Prefiero comprar un carro que pagar una tumba. Sin el carro me choco ya. Pero la tumba solamente es un estado de transición entre la muerte y la resurrección. Por eso le dijo Jesús: aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Lo único que tenemos que hacer es creer que Jesús es Dios y entregarle nuestra vida. Entonces, mis hermanos, miren que Jesús conoce ese dolor de la muerte. Él conoce que la gente necesita ser consolado, porque el corazón está lleno de dolor, tristeza, angustia. Pero ahí está el Señor Jesucristo. Él llegó allá para consolar, traer esperanza. Y no debemos nosotros angustiarnos ni desesperarnos porque llega la muerte. ¿Quién espera la muerte? Nadie. Pero David, cuando le tocaba partir, dice: sigo el camino de los demás. Y nosotros estamos en el camino de los demás, hermanos. Tarde o temprano tenemos que partir, pero depende de cómo vamos a partir nosotros. Tenemos que estar preparados para ese momento. Poco tiempo después que resucitó a Lázaro, poco tiempo tuvo que él pasar por la misma circunstancia. Y dijo que al tercer día él iba a salir, lo cumplió. Lo hizo con autoridad. Y ya nos dio a nosotros esa confianza, que si Él resucitó, Dios nos va a resucitar junto con Él. Amén, hermanos. La resurrección de Jesús es un mensaje de esperanza para todos aquellos que han perdido un ser querido. Miren que el dolor de la pérdida de un ser querido es lo mismo. Cuando muere de un familiar, de un converso, porque nos hace falta. Es el afecto. Pero cuando
un familiar nuestro ha muerto y ha entregado su vida a Cristo, ¿dónde se encuentra? En la presencia de Dios. Y algunos dicen, no llores, tú sabes dónde está. Claro que tenemos que llorar. No es que ahí nos dejó esa válvula el Señor para que descarguemos todas nuestras angustias, todas nuestras amarguras, toda nuestra tristeza. Pero nosotros sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios. Él resucitó. Él nos va a resucitar a nosotros. Y también va a llevar a todos aquellos que creyeron en Él. Busquemos primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y esa es nuestra esperanza. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Veamos lo que dice el versículo 13 en adelante. Amén, hermanos. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren, mis hermanos, tal promesa. ¿Por qué estar tristes? Debemos estar con esperanza de ver el ser querido. Hoy me pidieron dar unas palabras de consuelo a una familia que ha perdido a su papá, y la mamá está totalmente desconsolada y cumple 1 año de muertos. ¿Cómo no llevar este mensaje de que si Dios resucitó, Jesús resucitó, su marido también va a resucitar? Y nos vamos a ver allá, porque todos hemos recibido a Cristo como el único y verdadero Salvador. Y debemos estar preocupados que si nuestra pareja o nuestros hijos o nuestros amigos han recibido a Cristo o no, porque sería triste ver a una madre que vaya al infierno, a un padre, a una suegra también. Ya les vi que me miraban a esa suegrita y yo la quiero mucho. Mi suegra dice, ¿cómo? Tenemos que estar atentos, no callemos, porque esta es la esperanza que debemos llevar. Y dice el versículo 18, por tanto alentaos unos a los otros, que dicen con estas palabras, con esta promesa. Él resucitó. Yo no me he vuelto un fanático y ando predicando por todas partes. Solo estoy convencido de estas promesas. Si alguien me dice, ¿tiene tiempo, hermano Wilson? No tengo tiempo, estoy predicando. Pero si necesitan de mí, paro la predicación y escucho. Pero siempre estoy predicando. Muchos van a mi casa y no nos encuentran ni en la mañana ni en la noche. Y a las 10, 11 de la noche ya se cansan de buscarme, pero yo recién llego. Porque tenemos que predicar la palabra de esperanza y llevar un mensaje. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, todo es real.
se va a cumplir. Y si no predicamos, mucha gente va a ir al infierno. Todo aquel que ha recibido a Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y va a levantar todos aquellos que han entregado su vida al Creador. También es un mensaje, miren, de victoria. Se ha vencido a los dos enemigos del ser humano: la muerte y la tumba. Ahora sí puede haber una tumba y voy a estar en una tumba predicando. Claro, ellos piensan que van a rendir un culto al muerto, pero recién van a entender que el que murió es un cristiano, que no debe llorar, sí, por el dolor, por la angustia, pero él está en la presencia de Dios. Y si le preguntaran a ellos si quiere volver acá, estaría loco ese si quiere venir acá, porque está él en la presencia de Dios. Estoy seguro que dice: no, yo te quiero mucho, mujer. El Señor dijo que hasta la muerte no se separe, nada más. Estoy seguro que le va a decir: sigue nomás, yo estoy bien con mi Señora. Estoy en la presencia misma de Dios. Busquemos en 1 Corintios, el capítulo 15. Los versículos 55 en adelante. Desde el 51 leamos. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque nadie puede entrar con este cuerpo al reino de los cielos. Tiene que ser un cuerpo transformado. Y ahí dice: todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esa trompeta, ¿ustedes creen que la vamos a escuchar todos? No. Solo los que han recibido a Cristo como el único y verdadero Salvador. En la iglesia hay gente que está aquí pero no ha entregado su corazón, sí, y no lo va a escuchar. Una ocasión yo le dije a un señor: Señor, se le va el perro, y sacó un pito. Yo dije: me va a hacer bulla. No sé, no salió ningún sonido de ese pito, y el perro regresó a ver, y enseguida se me vino a mí: así va a ser la trompeta de Dios. Solo va a escuchar a aquellos que están ya diestros con el oído a la palabra de Dios. Ustedes vean las películas de rapto. Eso es real, es dramatizado, pero es real. No todos van a oír la trompeta de Dios. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto de inmortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya convertido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte de victoria. Se vence la muerte. Ya nosotros no moriremos. 5. ¿Dónde está 55? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está el sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Al resucitar nuestro Señor Jesucristo, nos da la confianza, nos da la certeza de que nosotros también vamos a vencer y vamos a tener la victoria sobre la muerte. Y son testimonios de aquellos hombres que tuve el privilegio de asistir a su muerte. Solo me certificó esto cuando me decían: Wilson, gracias por esta mansión. Solo tú pudiste haberme mandado a hacer una mansión así. Y yo al verla a la hermanita, era una hermanita, le digo: ¿y qué hay en esa mansión? Gente que me rodea, de blanco. Y la que me está preparando la maleta está más contenta que todos. Están alrededor suyo. Gracias por esa mansión. Estaba muriendo. Ella veía las mansiones del Señor. Y otra que me dice: Wilson, descríbeme dónde voy. Y le describí la Nueva Jerusalén. Y dijo: ya no me digas, la estoy viendo. Y Jesús me viene a ver. Siempre me pregunté: Señor, ¿por qué permites que yo sea testigo de eso? Lo único que entendí yo, que tenía un propósito, que predique, porque es verdad. Cristo resucitó. Y nosotros vamos a resucitar. Tenemos que tener una vida apta, que nos vayamos el primer sonido con Él, que nadie se quede en la gran tribulación. Sé que ahí serán muy valientes los que quieren, y serán decapitados, serán salvos, pero no hay necesidad. Si estamos aquí en su iglesia, preparemos, pongamos toda de nuestra parte para poder vivir una vida agradable delante de Dios. Hagamos algo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De alguna forma hay que agradecerle. Entonces un día nosotros pusimos la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hemos entregado nuestra vida a Él. Nos hemos entregado, nos hemos consagrado. Y podemos nosotros decir, como dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O tu sepulcro, tu victoria. Lo vamos a hacer. Amén, hermanos. Saber que tenemos la victoria sobre estos enemigos invisibles que tenemos, la muerte, la tumba, debe llenarnos de alegría. Pero no solamente de alegría, sino que debemos asumir las responsabilidades que tenemos ante los que nos rodean. Yo conozco muchos hermanos que son bien puntuales para la iglesia, bien puntuales para los programas, pero están callados, están contentos que van a ser salvos, pero no les importan sus hijos, no le importan los sobrinos, los parientes lejanos. Si no pueden predicar hoy, para que alguien se acerque a predicar. Cuando yo acepté a Cristo, todos mis familiares se separaron. Yo no me separé de ellos, todos se separaron y no permitían que yo les predique el Evangelio. Mi esposa y yo oramos por 17 años por ellos, para que alguien se acerque. Y sí, Dios iba respondiendo. De mis hermanos, que somos 9, solo 2 no se han consagrado. Roberto, que ustedes lo conocen, está sirviendo al Señor y yo no le prediqué a él.
Dios le predicó a él, Jesús le predicó a él. Yo solo hice una pequeña parte. Él lo llamó. Él trató personalmente con él. Hermanos, somos muchos nosotros en la sierra. Y yo pasé orando por mis primos, por mis tíos. ¿Cómo se llama esta palabra cuando están metidos en la iglesia? Curuchupas. Curuchupas. Eran los priostes de las fiestas del Señor del terremoto. Es el patrono de Amán. Pero ellos eran los que hacían todas esas fiestas, esas procesiones. Y también oraba por ellos porque me daba pena. Y yo tenía unos amiguitos que jugábamos al pingue allá, así se llama el juego de las bolitas, al pingue. Y quedaron en mi corazón. Nunca más los volví a ver. Pero le encanta, hermano, que un día decidí ir a visitar a mi familia, a mis amigos. Y llegando abajo, la radio se ubicó en una emisora que estaba predicando la palabra. Y dice: hermano, llegó el negro Morales. Yo soy Paredes Morales. Y le llamo: una neta, soy Wilson Paredes. Primo, ven acá, quiero conocerte. Y llegué allá. Predicaba por la radio de abajo la palabra de Dios. Llegué a la falda de Tucuraba, lo más hermoso que hay allí, y veo las casas de mis tías, las curuchupas, unas iglesias. Dije: no, ya llegaron al pueblo a hacer su propia iglesia, ya quitándole el puesto a los curas. Y yo que llego, eran iglesias evangélicas. A lo largo de toda esa carretera, iglesias evangélicas. Y mis primos borrachos, pastores. Habían emigrado al oriente y yo fui al oriente. Y había unas iglesias, y me paro en esas iglesias, mis primos, también pastores. Y un cura que lo mandaron botando del puño, y la comunidad le fue a ver, y ahí está a la fuerza predicando. Un cura predicando el evangelio. Tenía el don de sanidad, tiene el don de sanidad. Y el hombre fue sacado de allí. Lo que me he enterado, lo que me han conversado de él, que la comunidad lo fue a ver y está predicando. Eso es lo que hace el Señor. Si no podemos predicar, oremos. Estamos orando por unos vecinos y por lo menos ya nos saluden. Tenemos que alcanzar a la gente perdida, para que ellos también puedan decir: ¿dónde está tu aguijón? A la tumba, a la muerte. No nos conformemos que solamente nosotros somos salvos. Cuando Jesús salió de la tumba, salió con autoridad. Miren lo que dice en San Mateo: un mensaje de poder y de autoridad. San Mateo capítulo 28. Amén, hermanos. San Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde los versículos 16 hasta el 20. Pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Resucitó con esa autoridad nuestro Señor Jesucristo y da una orden: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando resucitó el Señor Jesucristo, Él mismo demostró que es Dios al decir: toda la potestad me es dada. Y no vino solamente a cumplir con ese sacrificio, sino dejar una gran comisión a cada uno de nosotros. Él ya hizo su parte, ya hizo su sacrificio más grande de entregar su vida por nosotros. Los apóstoles también han hecho su parte, y solamente pudo Él entrenar a 12, menos Judas, 11, pero luego aparece Pablo. Y con 12 el Evangelio está en todo el mundo. Nosotros somos más de 12 y podemos alcanzar a los 26, solamente son 15,000 personas. Acá, los de Tauro, alcancen a Tauro. Los de Playones, vengan arrastrando desde Fallo para acá. Abran su boca. Yo voy a mirar. Y del milagro, bien. Si estuviera en el triunfo, seguramente venía gente del triunfo o de Maracay. Pero por lo menos los del 26 salen aquí, los del 26. No me escuchan. Y ustedes creen que a mí me escuchan. Lo que pasa es que yo no dejo de predicar. Saben decir algunos: Felipe Pato, yo hablo, y si no suena bien, y si no, no. Pero yo he cumplido con mi parte: ir y hacer discípulo por todas las naciones. Ese es el mandamiento. Y también, mis hermanos, podemos morir sin cumplir el mandamiento, y vamos a ir al cielo sin cumplir el mandamiento. Pero qué vergüenza acercarme a aquel que entregó su vida por mí sin llevarle un presente, sin llevarle una corona, sin llevarle una alma. Señor, aquí están las almas que tú pusiste en mis manos. Tenemos esa responsabilidad. Cuando había el peligro de que yo tenga que irme de aquí, lo único que me sostenía en el 26, porque para mí es más fácil milagro, era que yo no podía ser irresponsable con las ovejas que Dios me puso en mis manos. Podía entregar el edificio, podía poner mi renuncia a la iglesia, pero a las ovejas no podía renunciar. Y eso es lo que Dios quiere, que asumamos esa responsabilidad. Esas iglesias en casa nunca deben cerrarse. Claro, en Semana Santa se cerró por esta semana, pero jamás debe cerrarse. Cada persona que llega a su casa es responsabilidad suya. Se abrirán otras casas, pero no se moverán los líderes de ahí. Lo que sí tienen que estar seguros que nadie les va a jubilar. Van a morir predicando a esas personas. Esas son sus ovejas. Sea 1, 2, 10, 30, 100 o 1000. No abandonen a sus ovejas. El Señor no nos abandonó, entregó su vida. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, no defraudemos a nuestro Señor. Cumplamos con lo que Él nos dejó. Hacer discípulos.
a ganar almas, a que corra el reino de los cielos por todo este lugar. Amén, hermanos. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por este día glorioso. A través de tu resurrección podemos entender que tú cumples, Señor, tus promesas. Si tú no hubieras resucitado, vana era, Señor, nuestra fe. Pero gracias, Señor, porque tú cumples tu promesa. Resucitaste al tercer día, como dijiste, Señor. Y eso nos da la confianza de que vas a cumplir todas las promesas que nos has hecho. También nos das esperanza de que cuando estemos contigo, Señor, en tu reino, veremos a a nuestros seres queridos, Señor, en ti. Nos volveremos a encontrar, Señor. Y gracias por enseñarnos que nosotros no debemos temer la muerte, porque tú venciste a la tumba y a la muerte, y también a nosotros nos vas a resucitar, Señor. Y cómo no agradecerte porque nos recuerdas que tú tienes todo el poder y toda la autoridad, y nos encomiendas una tarea, Señor, de seguir con tu obra de salvación, a través de la predicación, a través de ir por todas las naciones y predicar y bautizar a las personas y enseñarles a que guarden los mandamientos. Gracias te damos, Señor. No permitas que nos olvidemos de nuestra obligación, de nuestra responsabilidad contigo, de abrir nuestra boca para que no se pierda tanta gente. Ahora en este tiempo de pandemia, Señor, es cuando más necesita la gente saber, para que no tengan excusa de que nadie va a hablar. Señor, gracias por enseñarnos de que tú resucitaste y también nos vas a llevar contigo a todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra vida para ti. Ayúdanos a seguir, Señor, en esta gran comisión, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Los hermanos se van a recoger la ofrenda, por favor. Cerramos nuestros ojos allí sentaditos y digámosle: Señor, gracias te damos por habernos recordado este momento glorioso tuyo de la resurrección. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas nuestras ofrendas que te traemos, nuestros diezmos, nuestras promesas, nuestras donaciones, Señor, para el crecimiento material y el sostenimiento de este lugar donde nos reunimos a adorarte, Señor, y a exaltar tu nombre. Bendícenos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Las lecturas bíblicas vamos a proyectarlas un momento. Allí tenemos los anuncios desde el capítulo 100 hasta el capítulo 105. Esta noche va a haber la proyección, reuniones online. El miércoles, estudio bíblico a las 20 horas.
Es por este asunto de las medidas que se han tomado. Hasta la próxima semana, el día viernes de oración y testimonio, también vamos a estar. Envíen sus peticiones a la página de reunión de la Iglesia Dulce Refugio. Ya nuevamente nos activamos con las iglesias las iglesias en casa, tengan sus reuniones normales. La canasta de amor. Hoy día me levanté tempranito para molestarlos a ustedes. ¿Cuántos de ustedes leyeron el mensaje? No leyeron. Amén. Bien, mis hermanos. Y vamos a estar así para hacernos acuerdo. Y cuando no vean un anuncio mío, mándenme uno ustedes. Pero hagamos todo lo posible por esa canasta de amor. Solo ahí ya pasan comprando. Las reuniones, el último jueves de cada mes, a las 8, a las 20 horas, tenemos aquí el estudio del manual, un esposo conforme al corazón de Dios. Una esposa conforme al corazón de Dios y también el poder del joven que ora. Son manuales que nos edifican, autores que son usados por el Espíritu Santo. Entonces no olvidemos de eso. Abramos nuestra Biblia en 1 Corintios. El capítulo 11. Nos vamos a poner de pie para leer esta porción de la Biblia. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente. Capítulo 11, versículo 23. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o que bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad los unos a los otros. Como dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Si tenemos algún estorbo, algo que impida que cenemos, participemos de la cena, de la cual participan todos. Solamente confesemos el pecado al Señor y vengamos con libertad. Si tenemos que pedir perdón, luego de cenar vayan y pidan perdón. Y si tienen que perdonar, háganlo en este momento. Pero no se priven, no permitan que el diablo impida que ustedes participen de este momento tan solemne
de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque hoy recordamos, Señor, tu venida, tu muerte, tu sepultura, tu partida, Señor, y estamos siempre haciendo todo esto, Señor, esperando tu venida. No lo hacemos por costumbre, lo hacemos, Señor, como una ordenanza tuya y que obedecemos. Hoy en esta mañana quiero confesar mis pecados, Señor, y mis hermanos y los suyos, para poder estar, Señor, aptos de estar en tu presencia y participando de la cena, Señor, que tú dejaste instaurar. Señor, escucha cada uno de nosotros. Mis hermanos y yo en este momento, en un momento de silencio, queremos confesarle todas nuestras faltas, nuestros pecados. Queridos hermanos, ustedes y yo, en un minuto conversemos con el Señor y confesemos nuestros pecados a partir de este momento. Gracias. Gracias. Amén. Y mis hermanos, tomen asiento y se van a sentar a tomar el pan y el vino. Ya saben, por aquí entran y por aquí van saliendo a ponerse. Dios mío, proclamé mi salvación. Como el cielo brama por las aguas, así clamó Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío, proclamé mi salvación. Solo tú eres mi refugio y escudo y mi salvación. Solo tú eres mi anhelo y quiero más y más de ti. Como el cielo, como el cielo brama por las aguas, así clamo Dios por ti. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío, proclamé mi salvación.
anhelo quiero más y más de ti. Siéntese nomás un ratito para que venga la copa de nuestro hermano Javier. Teníamos observado, guardado todito, ya vio, todo suyo. Amén. Sí, sí. La palabra de Dios dice que cuando el Señor fue entregado, tomó el pan y compartió con sus discípulos. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana amada va a orar para que Dios bendiga este símbolo. Padre Celestial, mi Dios bendito, gracias Señor por este precioso momento, mi Dios, donde tú nos estás haciendo recordar, mi Padre, tu muerte y tu resurrección, mi Señor. Gracias, mi Dios, por ir a la cruz, Señor, en lugar de nosotros. Gracias por ese amor que tuviste y sigues teniendo por nosotros, Padre amado. Y bendice este pan, mi Señor, que representa tu cuerpo que fue golpeado y molido en la cruz del Calvario, mi Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comamos el pan, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego de haber cenado, tomó la copa y dijo que era el nuevo pacto en su sangre. Representa este vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz para limpiarnos y darnos la vida eterna. Nuestra hermana Nube va a orar para que Dios bendiga este vino. Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta mañana preciosa, mi Dios. Padre bendito, recordamos, mi Dios amado, el nuevo pacto eterno que usted hizo, mi Dios amado, por nuestra vida, bendito Dios. El sacrificio tan grande, mi Dios amado, en la cruz del Calvario, Padre, de entregar su vida, mi Dios amado, de derramar su preciosa y bendita sangre, mi Dios amado, en la cruz del Calvario, bendito Dios, para lavarnos de toda culpa, de todo pecado, bendito Dios. Padre amado, pues su costado abierto, bendito Dios. Padre amado, su costado salió agua y sangre, Padre, para lavarnos, Padre. Gracias le damos, mi Dios eterno, por su Hijo amado. Gracias, bendito Dios, por este sacrificio tan grande, mi Dios, que nosotros merecíamos morir en la cruz del Calvario, Padre. Padre bendito, pero lo hizo su Hijo amado, Padre. Y le damos gracias y ayúdenos cada día, mi Dios amado, a recordar este sacrificio tan grande. Y hoy es un día especial que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, mi Dios amado, y su sangre derramada, Padre. Bendiga este vino, bendito Dios, que representa su sangre, Padre. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, mi Dios amado. Gracias, Padre eterno. Amén. Queridos hermanos, tomemos este vino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este momento tan precioso, este privilegio, Señor, que tú nos das de participar de este recordatorio de la Santa Cena, Señor. Y estamos celebrando, culminando, Señor, la Semana Mayor. Y esperamos tu segunda venida, Señor. Ayúdanos a estar preparados para tu llegada. No queremos, Señor, quedarnos. No queremos, Señor, defraudarte. Queremos estar listos, Señor, para la llamada de tu nombre.
Qué hermoso sería que nos encuentres así, como en este momento, dedicándonos el tiempo a ti y obedeciendo la gran comisión, andar de casa en casa, puerta a puerta, predicando tu palabra. Ayúdanos. Solo no lo podemos hacer, pero con tu Santo Espíritu nos vamos a avivar y vamos a llegar a mucha gente. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden devolver las copas. Mis queridos hermanos, siempre estemos atentos en el WhatsApp de la iglesia. Se le va a estar comunicando los programas y también tomando las nuevas medidas con el COE de Dulce Refugio para ver qué medidas tomamos. Por lo pronto vamos a estar online. Vamos a estar explicando la Biblia por el Facebook y orando para que no nos separe nuevamente, porque sí que me cuesta irnos a buscar casa por casa. Pero sí nos hace falta un abrazo, todo eso. Y ahora hay esta nueva cepa. Ya la primera ya la toreamos, ahora otra cepa. Pero todo esto ya está profetizado. Así que debemos estar preparados. Y dando la gloria a Dios que a esa iglesia, algunos han caído, pero han sobrevivido. ¿Por qué es eso? Porque estamos preparados. No le tenemos a la muerte. Amén. Vamos a la
Tú eres luz en las tinieblas. Tú cumples tus promesas. Gracias porque cumpliste tu palabra. El tercer día resucitaste. Y nos trajiste, Señor, una palabra de esperanza. Una palabra de confianza. Una palabra de autoridad. Ahora ayúdanos, Señor, a creer y a ser recíprocos contigo. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el mandato que tú nos dejaste, de hablar de tu palabra a todas las naciones. Pero, Señor, tenemos gente alrededor nuestro. No tenemos para qué salir a otro lado. Ayúdanos a hablar a nuestros familiares, a nuestros parientes. Empecemos por allí, sin desaprovechar la oportunidad de predicar a otros, pero empecemos por nuestra casa. Ayúdanos, Señor. Yo te hablo, Señor. Espero que mis hermanos también, para que podamos salvar a mucha gente. Y allí comienza la cadena, esa de más gente que podemos seguir hablando. Por vos que insistes de esa obra maravillosa que tu evangelio esté por todo el mundo. Nosotros somos más de eso, Señor. Ahora viva nuestro corazón para celebrar tu resurrección y cumplir con el gran mandamiento. En tus manos nos ponemos. Bendice, Señor, a los grupos de discipulados, sus maestros. Señor, los que van a retirarse, llévalos con tus bendiciones, pero le animamos a que forme parte del grupo, Señor. Y bendice los alimentos, Señor, que la hermana Gigi, su hijo, han donado, Señor, para que se reúnan los jóvenes, que sea provecho para nosotros. Bendícelo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga.